Ahora pasemos a un tema muy importante dentro de las entregas de arquitectura y este es las albañilerías. Tenemos que saber muchos conceptos técnicos constructivos antes de pasar a modelar elementos multicapa para los muros. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Vámonos a una de nuestras plantas, nos aseguramos que estemos dentro de Views, después nos aseguramos también que en Browser Organization estemos en el preset de WIP, le ponemos aplicar OK, y aquí ya tenemos planta baja, planta alta y planta azotea, que son los que vamos a estar utilizando de momento. Si se fijan, aquí nosotros tenemos los elementos de muro como rellenos negros, y esto se debe a la metodología que venimos siguiendo en el curso, que tenemos un filtro aplicado. Nos vamos a nuestra plantilla, nos vamos a los filtros, y después tenemos aquí que los muros, cuando estamos cortando, tenemos un patrón negro. Vamos a darle un clic y vamos a darle Clear Overrides. Y cuando nosotros lo tenemos en superficie, nosotros lo vamos a tener también de ese color. Vamos a ponerle Clear Overrides, le vamos a poner en aplicar y le vamos a poner en OK, aplicar OK. Y ya podemos ver que hay unos elementos donde su unión llega justamente donde están esas intersecciones. Después nosotros queremos hacer que se unan completamente. Esto que hicimos en clases pasadas de poder separarlos y a la vez unirlos en fachada nos sirven para que nosotros tengamos las extensiones completas de estos muros y no tengamos problemas al momento de unirlos. Pero después vamos a ir corrigiéndolo. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Ahorita nosotros tenemos un muro sin más capas. Este es el grosor total de nuestro muro, 18 centímetros. Y dentro de este muro de 18 centímetros, nosotros necesitamos más capas aún. Y estas capas son las que involucran el proceso técnico constructivo en la obra. Para que ustedes vean esta vista, ustedes tienen que darle un clic aquí en Preview, después Floor Plan, y ya podemos verlo nosotros y cambiarlo entre Floor Plan y Sección. Asegúrense también de siempre estar aquí en Estructura. Y ahorita la función no nos vamos a preocupar hasta que vayamos avanzando un poquito más. Entonces aquí le dan en Editar y vamos a poder ver ahorita esta estructura. Pasemos a los conceptos teóricos. Como pudieron ver en pantalla, en nuestro Revit nosotros tenemos un muro con un grosor total de 18 centímetros. ¿Y por qué 18 centímetros? Se preguntarán. ¿Por qué no de 15 como nos enseñan convencionalmente en la universidad? En la universidad nos dicen cuánto mide un muro, 15. ¿Cuánto mide un muro divisorio? 10 centímetros. Otro diferente tipo de grosor de un muro de 15, 20. Y ya cuando hablamos de muros dobles nos enseñan en la universidad que son de 30 o de 45. Pero realmente no nos preguntamos si esos 15, si esos 20 ya son con los acabados y con los aplanados y con los enjarres. Entonces esa es la finalidad del BIM, podernos anticipar esos problemas entre una diferencia de 3 centímetros, es decir, de 15 a 18. Y esos 3 centímetros van a hacer que podamos anticipar esos problemas. Y cuando anticipamos nosotros problemas con BIM, nosotros ahorramos dinero, ahorramos tiempo y hacemos la comunicación más fluida entre diseño y obra. Generalmente cuando nosotros hablamos de grosores en el despacho siempre hacemos una suma de 3 centímetros y esa suma de 3 centímetros incluyen diferentes capas que van después de los elementos estructurales o elementos de mampostería. Estos elementos de mampostería son o block o ladrillo y dentro del block nosotros tenemos block macizo, es decir, un elemento completamente liso, sólido, o block hueco. ¿Y por qué hueco? Porque nosotros tenemos alvéolos, tenemos orificios, tenemos celdas que van a permitir rellenar esas celdas con un concreto, en este caso, con más resistencia a la compresión. Y estos elementos tienen una resistencia a la compresión. Aquí podemos ver que son mínima de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la unidad que nosotros vamos a estar manejando cuando hablamos de resistencias. ¿Y por qué utilizamos hueco y no macizo? Utilizamos hueco por la facilidad de la colocación de las instalaciones. También dentro de esas mismas celdas nosotros podemos estar pasando de forma vertical las caídas, las bajadas de las instalaciones de drenaje, agua fría, agua caliente, gas, etc. Y es muchísimo más fácil al estar haciendo ranuras sobre el bloque macizo. Nos queda una obra muchísimo más limpia y es muchísimo más fácil de gestionar. Claro, tiene que ver mucho presupuesto, tiene que ver mucho cálculo estructural y tiene que ver mucho las condiciones climáticas que van a estar haciendo en la ubicación de su proyecto. En este caso vamos a utilizar bloque hueco de 15 centímetros. Y ese bloque hueco de 15 centímetros ustedes pueden encontrar muchísimas fichas técnicas. Recuerden esa regla de 3. Si están haciendo un muro de 15, ya lo tienen así definido, pues van a tener que estar manejando un muro de bloque hueco estructural de 12 centímetros y tienen que consultar con su ingeniero si es suficiente ese bloque hueco estructural de 12. Ahora podemos ver que tenemos 15 centímetros de ancho, 40 centímetros de la pieza de profundidad y 20 centímetros de peralte. A mí me gustan mucho estas fichas técnicas porque podemos ver esas medidas reales. Si se fijan, esas medidas reales no llegan al 15, 20 y 40 centímetros. ¿Y por qué no llegan a esas medidas exactas? Porque nosotros vamos a utilizar esos espacios para estar colocando los morteros. ¿Qué son los morteros? El mortero son diferentes mezclas entre aglutinantes y agregados. Y esos aglutinantes agregados son cemento, cal, arena y agua. Y así nosotros hacemos con sus materiales esas mezclas para poder estar pegando y para poder obtener la adherencia necesaria en los muros. Vamos a utilizar diferentes capas de morteros, pero tienen diferentes usos.
Y esos diferentes tipos de morteros los conocemos como 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 o 1:6. Y estas son las proporciones que nosotros vamos a tener con respecto a los materiales por metro cúbico. Y aquí podemos ver, si nosotros definimos en nuestros planos con un texto, una nota, los diferentes tipos de mortero que van a tener los muros, en obra ya se sabe cuál es la mezcla que se va a utilizar para estos casos. Eso si nosotros queremos hacer la mezcla en obra. Cuando nosotros ya compramos estos bultos premezclados, lo podemos ver aquí en pantalla, Pega Block Uniblock, tenemos ya asegurado esas proporciones y esos materiales. Generalmente cuando nosotros hablamos de este mortero para pegar, estamos hablando de una proporción de 1:4. En México generalmente se utiliza de 1:3 a 1:4, dependiendo del uso. ¿Cuáles son los usos? Pegar estos blocks, y el siguiente uso es el zarpeo. Otra cosa importante a considerar es que estos muros tienen que estar plomeados. Y aquí se utilizan diferentes técnicas. Realmente aquí la que pueden ver es esta pesa metálica que se apoya a partir de este cordón y es para poder verificar que los muros se encuentren alineados verticalmente. Este es el plomeado y la nivelación. También nosotros tenemos lo que es la regla de aluminio, tenemos también las escuadras con su nivel de burbuja, o tenemos también el nivel láser, que es lo más preciso que nosotros podemos tener en tiempos recientes y en el mercado. Aquí un ejemplo de lo que es el nivel de burbuja con su escuadra. Después nosotros aplicamos la siguiente capa de mortero y como les comentaba, nosotros tenemos diferentes tipos de usos para estas mezclas. Cuando nosotros pegamos los blocks, vamos a estar utilizando 1:4 generalmente, y en el zarpeo 1:3. ¿Cuál es la diferencia entre 1:3 y 1:4? Cuando nosotros tenemos menor proporción, nosotros tenemos más cantidad de cemento, y cuando nosotros tenemos más cemento, tenemos mayor resistencia. ¿Y qué va a hacer cuando tenemos más cemento? Vamos a tener mayor adherencia. Entonces por eso nosotros ponemos más adherencia en esta primera capa, que es la que se va a lanzar sobre el bloque, sobre el tabique. Aquí podemos ver que este es tabique, ladrillo. Y necesitamos que tenga muchísimo mejor adherencia para que no se esté fisurando nuestro muro. Y necesitamos firmeza dentro de esta misma. ¿Qué significa 1:3? Significa una parte de cemento por 3 partes de arena. Entonces cuando nosotros vamos lanzando esta primera capa de zarpeo con la cuchara, vamos a tener este efecto de que no está completamente perfecto. Por lo tanto, después nosotros aplicamos otra capa de mortero. Y esta capa de mortero nosotros también podemos aplicarla de la misma mezcla, de 1:4. O si nosotros queremos, podemos también de 1:5 para que no sea tanto cemento. Y esa la podemos ver como esta técnica. Se utilizan maestras y también reglas, como podemos ver aquí la regla de aluminio, para poderle dar ese efecto liso, y se dejan fraguar un poco para que no se estén deformando y que podamos dar ya ese efecto casi final del muro. Como nosotros estamos aplicando esa mezcla de mortero, y esta técnica se le conoce como enjarre, entonces tenemos hasta ahorita nuestro bloque hueco estructural que se va pegando con el mortero de pega. Después de eso nosotros tenemos nuestro zarpeo. Después de eso nosotros colocamos otra segunda capa y lo alineamos para dar el efecto liso, y esa técnica o esa capa lo conocemos como enjarre, que es la que podemos ver en pantalla. Una vez que nosotros tenemos este enjarre no va a quedar completamente perfecto, completamente liso, sin un poro. Después, ¿qué hacemos nosotros? Le colocamos el afín. Pueden ser que hayan ya visto el término de zarpeo y afín, y el afín es esta mezcla. El afín es esta capa muy delgada de mortero que nosotros tenemos, y nos va a permitir poder cerrar esos poros que tenemos de imperfecciones del mismo enjarre. Y entonces nos va a dar ese efecto completamente liso al tacto y nos va a poder mejorar la estética de nuestro muro antes de poder recibir a la pintura. Entonces esta es una capa estética que nos va a permitir dejar el muro liso para todos los recubrimientos completamente lisos, y que también podamos darle ese toque mucho más perfecto. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que sería el afine. Se hace con una llana metálica y nos va a permitir aplanar. Y ya que terminamos esta última capa de aplanado fino, nosotros le colocamos el sellador. Este sellador va a actuar como impermeabilizante ante humedades, ante imperfecciones que pueda generar el mismo ambiente tanto exterior como interior. Y este se coloca para que nosotros podamos colocar la pintura, y esto va a funcionar para que cuando nosotros utilicemos nuestra cubeta con nuestro rodillo para la pintura, no estemos utilizando tantas capas, ya que vamos a tener mucho mejor adherencia y vamos a poder reducir el consumo de la pintura, y vamos a poder proteger al muro ante humedades, hongos. Y ya que estamos hablando de aplanados finos, después del enjarre, recuerden que hacemos el afine, después le ponemos su sellador y después su pintura. Aquí en este caso podemos ver un tipo de revestimiento que se le conoce como microcemento, y este lo podemos estar viendo mucho, está muy de moda en Pinterest, en fotos de arquitectura moderna. ¿Cuál es la diferencia? No lo confundan con concreto pulido, ya que el concreto pulido literalmente está puliendo el concreto de una losa estructural de concreto. Cuando ustedes vean diferentes tipos de soluciones, puede ser que lleguen a ese tipo
de acabado, tipo de acabado de concreto pulido, pero realmente no están puliendo el concreto. El concepto que ustedes quieren o el tipo de revestimiento es microcemento. ¿Y este microcemento qué tiene? Sí tiene cemento, pero tiene diferentes polímeros que van después teniendo en una mezcla con pigmento. Estos pigmentos vienen en bolsas como polvo, se le pone a la mezcla y se tiene este color. Por ejemplo, como el que pueden ver en pantalla, se utiliza mucho para interiores y también para exteriores. Ojo, para exteriores hay que ponerle siempre su sellador, su barniz, para que quede siempre protegido ante humedades, lluvias, etc. Ahora pasemos a estas piezas de azulejos, de cerámicos. Primero veamos cuál es su diferencia. La diferencia entre estas piezas es que el azulejo es la pieza más delgada. Siempre todo esto depende de su fabricación y el grosor que tiene en su forma final. Entonces este azulejo lo vamos a estar utilizando para los muros de cocina, muros de baños, regaderas, etc. Siempre en estas áreas húmedas vamos a procurar tener un tipo de azulejo, de cerámico, de mármol, que nos permita tener el agua que se acumule cuando está el agua caliente en ese ambiente pueda resbalarse y no nos dañe nuestro muro. Después, el cerámico. El cerámico lo vamos a estar utilizando para pisos y el cerámico lo vamos a estar utilizando cuando no tenemos un uso y una extensión muy larga, muy grande. Este va a ser de una menor calidad a lo que es el porcelanato. Entonces, el cerámico es el intermedio y el más grueso lo conocemos como el porcelanato, y generalmente en porcelanato vienen calidades y tipos de imitaciones de mármol mucho mejores y de mejor calidad. Y este lo vamos a estar utilizando para este tipo de usos: extensiones grandes, salas, el piso completo, el firme, y más o menos algo así vamos a estar utilizando para este proyecto. Ahora, siempre vamos a estar considerando un adhesivo, una capa de adhesivo que va a estar recibiendo a estos revestimientos, ya sea de mármol o ya sea de piedra, cerámico o azulejo. Los revestimientos de piedra los conocemos como estas capas de piedras naturales o de imitación, y que se van colocando en la extensión de este muro. ¿Dónde se coloca? No es necesario ya colocarle el afín, nosotros podemos colocarlo directamente después del enjarre, siempre y cuando nosotros en ese proceso aseguramos que quedó completamente plomeado y nivelado, para que no tengamos estos imperfectos y que salte una pieza más que otra. Por eso es muy importante la plomeada y la nivelación, para que quede completamente liso el revestimiento final. Y entonces, cuando hablamos nosotros de madera, podemos encontrarnos distintas opciones en el mercado. Nosotros no solamente definimos piso de madera o muro de madera y listo, sino que siempre tenemos que definir qué tipo de madera vamos a estar utilizando. También para los muebles, para las cocinas, todo lo que tenga que ver con carpintería, nosotros tenemos que saber qué estamos aplicando. Entonces tenemos la madera sólida. La madera sólida es lo más caro, pero de mejor calidad. Aquí estamos hablando del grosor total de esta madera ya trabajada, ya pulida, tal cual y como la encontramos de forma natural, ¿no? Después tenemos una opción muy interesante, que esta la conocemos como AAA, y en esta tenemos capas de chapa que podemos ver aquí, que son estas chapas cruzadas, y esta es la opción un poquito más profesional, más cercana a la calidad de la madera sólida, por la rigidez que nos da. Y esa misma capa, podemos ver al final, pues es esa chapa cruzada. Realmente lo que se hace es que se hace un contrachapado con una tira melamínica para poderle dar el acabado que nosotros queramos. Este lo podemos encontrar como triple plywood o contrachapado. Después nosotros tenemos el famoso MDF. Y este MDF pues es una de las opciones más económicas que nosotros podemos encontrar. Esta la podemos reconocer mucho nosotros los arquitectos cuando estamos haciendo maquetas. Y esta es muy económica porque se le coloca una capa melamínica por encima y nosotros tenemos estas fibras muy finas, pero tiene sus desventajas, ya que no es muy resistente a la humedad y hay que darle mucho cambio y mucho mantenimiento por estas mismas desventajas que tiene. Y entonces estas capas melamínicas que les comento son estas últimas que nosotros estamos viendo. Son una pequeña capa delgada natural. Este le conocemos como enchapado y puede ser de madera natural, o cuando nosotros tenemos algo decorativo se le conoce como melamina. Son láminas melamínicas. Las láminas melamínicas, en mi opinión, es la mejor opción que nosotros podemos tener, ya sea combinándolo con las diferentes opciones, ya sea AAA o MDF. Depende de la calidad y el presupuesto que nosotros queremos ponerle en nuestro proyecto. Y la opción de las láminas melamínicas es tan versátil y tan variable que nosotros podemos escoger el color exacto para nuestra cocina, para nuestro closet, cosa que las chapas, el enchapado, no puede llegar a lograr del todo. Por último, la última variación que nosotros podemos tener es cuando nosotros tenemos un vecino que construyó en su propio límite
y nosotros, para proteger nuestra vivienda, le colocamos una junta de separación. Una junta de separación puede ser entre 5 centímetros. La junta de separación lo que nos va a ayudar es ayudarnos ante los movimientos sísmicos que pueda tener nuestra casa del vecino, para que no nos esté afectando, no nos esté agrietando nuestra vivienda.